Espíritu Santo, si este silencio es una prueba, fortalece mi corazón con la fuerza de Jesús. Y si este silencio no está en tu contra, sino a tu favor, sé lo que estás pensando. Cuando el cielo se queda callado, el corazón empieza a inquietarse. Cuando oras y no hay respuesta inmediata, la mente comienza a fabricar preguntas peligrosas. ¿Me estará ignorando Dios? ¿Hice algo mal? ¿Será que se alejó? El silencio activa inseguridades profundas. Nos hace sentir vulnerables, porque mientras hay palabras, hay dirección, mientras hay señales, hay tranquilidad. Pero cuando todo parece quieto, el alma interpreta amenaza, y ahí comienza la lucha interna. Te esfuerzas por mantener la fe, intentas recordar promesas, repites versículos, pero en el fondo hay una sensación que pesa. Si Dios estuviera conmigo, hablaría. Pero déjame confrontarte con algo diferente. ¿Y si el silencio no es ausencia de Dios, sino una estrategia de Dios? ¿Y si este momento sin explicaciones está construyendo en ti algo que el ruido jamás podría formar? Porque hay procesos que solo nacen en la quietud. Hay fortalezas que solo se desarrollan cuando no hay aplausos, ni confirmaciones, ni señales constantes. Tal vez no estás siendo ignorado. Tal vez estás siendo entrenado. El problema es que confundimos silencio con rechazo. Asociamos quietud con distancia. Y mientras más largo se siente el silencio, más fuerte se vuelve la sospecha. Pero si este silencio es una prueba, no es para destruirte. Es para revelar qué tan profunda es tu raíz. Hoy vas a ver el silencio de otra manera. No como castigo, no como abandono, sino como compresión espiritual, como fortalecimiento oculto, como una preparación para algo mayor. Y cuando entiendas esto, dejarás de temer la quietud, porque descubrirás que el Espíritu Santo no siempre habla fuerte, a veces fortalece en secreto. La diferencia entre silencio y retiro. Silencio no significa retirada. Una cosa es que Dios no esté hablando. Otra muy distinta es que Dios no esté presente. Un maestro puede guardar silencio durante un examen sin abandonar el aula. Su quietud no significa ausencia. Significa que el estudiante ahora debe aplicar lo aprendido. Dios no necesita repetir lo que ya te enseñó. Muchas veces pedimos confirmación constante porque queremos seguridad emocional. Pero la presencia de Dios no fluctúa según la cantidad de palabras que escuches. Su pacto no depende de sonidos. En Hebreos chapter 13, verse 5, está escrito que Él prometió no dejarnos ni abandonarnos. Esa promesa no está condicionada a temporadas de voz audible. Está basada en fidelidad. El problema es que cuando no hay dirección nueva, pensamos que hay distancia. Cuando no hay consuelo inmediato, pensamos que hay frialdad. Pero el silencio puede ser confianza. Confianza de que ya tienes lo necesario para sostenerte. Confianza de que lo aprendido es suficiente para esta etapa. Confianza de que tu fe puede operar sin recordatorios constantes. El retiro es ausencia de relación. El silencio es profundidad de relación. Si Dios se retirara, sentirías desconexión total. Pero si solo está en silencio, lo que sientes es tensión, expectativa, formación. Y esa tensión no es abandono, es crecimiento. Ahora la pregunta es más incómoda. Si Dios no se ha retirado, entonces, ¿qué está haciendo este silencio dentro de ti? Compresión espiritual. ¿Cómo la presión expande tu capacidad? El silencio no solo revela, también comprime. Y cuando algo es comprimido, aumenta su densidad. Mira cómo funciona el cuerpo. El músculo no crece cuando descansa, crece cuando es sometido a tensión. La presión no lo destruye, lo expande, lo fortalece, lo obliga a adaptarse a un nivel superior. En el mundo natural, los diamantes se forman bajo presión extrema. Sin compresión, solo hay carbón. Con compresión, hay brillo.
Ahora entiende esto en el plano espiritual. Cuando Dios guarda silencio, algo dentro de ti comienza a experimentar presión, no presión externa, sino interna. Es una sensación de no tener respuestas claras, de no recibir confirmaciones inmediatas, de tener que sostener la fe sin refuerzos constantes. Y esa presión incomoda, porque preferimos la dirección visible, preferimos la palabra fresca, preferimos la seguridad inmediata. Pero la seguridad constante puede producir una fe dependiente. La compresión espiritual elimina la dependencia superficial. Te obliga a profundizar, te obliga a recordar lo que ya sabes, te obliga a decidir creer incluso cuando no hay nuevas señales. El silencio crea un vacío aparente, y en ese vacío tu fe se densifica. No es castigo, es expansión interna. Hay una diferencia entre una fe que necesita estímulos constantes y una fe que permanece aunque el ambiente esté quieto. La primera reacciona, la segunda resiste. Cuando el Espíritu Santo permite compresión, no está reduciendo tu vida, está aumentando tu capacidad. Capacidad para soportar más responsabilidad, capacidad para sostener más autoridad, capacidad para cargar mayor peso espiritual sin colapsar. Si Dios te diera más sin primero expandir tu interior, te romperías bajo el peso. La presión no significa que algo está mal, significa que algo está siendo fortalecido. Y si el silencio está expandiendo tu capacidad, entonces el siguiente paso es inevitable. ¿Cómo se ve esta fortaleza en la vida de Jesús, cuando también enfrentó horas donde el cielo parecía quieto? La fuerza de Jesús en sus horas de silencio. Si quieres entender el propósito del silencio, mira a Jesús. Hubo momentos en su vida donde el cielo no interrumpió la escena. No hubo truenos, no hubo rescate inmediato, no hubo explicación pública. Frente a Pilato, como dice Mateo chapter 27, verse 12 a 14, Jesús guardó silencio ante las acusaciones. Tenía argumentos, tenía verdad, tenía poder para defenderse, pero eligió callar. Ese silencio no era debilidad, era dominio. En Getsemaní, según Lucas chapter 22, verse 42, oró pidiendo que pasara la copa. No pasó. El cielo no removió el sufrimiento, no envió una salida alternativa. Lo fortaleció para atravesarlo. En la cruz hubo oscuridad, hubo dolor, hubo un momento donde todo parecía suspendido. Pero el silencio no significaba derrota, significaba cumplimiento. Antes de la resurrección hubo quietud. Antes del poder visible hubo resistencia invisible. Jesús no midió la fidelidad del Padre por la ausencia de intervención inmediata. Se sostuvo en pacto, no en percepción. Y aquí está la clave. El silencio no debilitó a Jesús. Lo consolidó, lo preparó para sostener el peso del propósito. Si el Hijo de Dios atravesó momentos donde el cielo no cambió la circunstancia, pero sí fortaleció el interior, ¿por qué asumimos que el silencio en nuestra vida significa abandono? La fuerza de Jesús no dependía de señales constantes, dependía de identidad, y esa misma fuerza está disponible para ti. El Espíritu Santo no siempre cambiará el entorno, pero puede fortalecer tu interior con la misma resistencia que sostuvo a Cristo en su hora más intensa. Ahora la pregunta se vuelve más personal. Si Jesús fue fortalecido en el silencio, ¿qué está siendo fortalecido en ti ahora mismo, cuando Dios retiene claridad para fortalecer convicción? No siempre el silencio significa falta de dirección. A veces significa que ya tienes suficiente luz para dar el siguiente paso. Nos hemos acostumbrado a depender de explicaciones constantes. Queremos entender cada detalle, cada movimiento, cada razón. Pero la claridad absoluta puede crear una fe cómoda, no una fe firme. Cuando Dios retiene claridad, no está creando confusión, está desarrollando convicción. La convicción no nace cuando todo es evidente,
Nace cuando decides sostener lo que sabes, aunque no veas lo que viene. Si cada paso estuviera iluminado con anticipación, no habría necesidad de confianza profunda, solo habría seguimiento lógico, pero la fe no es lógica ampliada, es lealtad sostenida. En 2 Corintios 5, verse 7, dice que caminamos por fe y no por vista. Vista incluye comprensión total. Fe incluye compromiso sin explicación completa. El silencio que retiene claridad está eliminando tu dependencia de certezas emocionales. Está moviendo tu corazón de la necesidad de entender hacia la decisión de permanecer. La certeza emocional fluctúa. La convicción basada en pacto permanece. Dios no te debe una explicación en cada etapa. Te dio promesas suficientes para sostenerte, y cuando la claridad se reduce, la convicción se fortalece. Empiezas a creer no porque todo encaja, sino porque conoces el carácter de aquel que te llamó. Eso es fe adulta, eso es resiliencia de pacto. Y si la convicción está creciendo, entonces algo más está siendo entrenado en lo profundo. ¿Qué está aprendiendo tu corazón mientras espera sin respuestas visibles? El entrenamiento oculto del corazón. Hay procesos que no se ven, pero lo cambian todo. El silencio no solo fortalece tu fe, entrena tu corazón. Cuando no hay respuestas inmediatas, cuando no hay dirección nueva, cuando el entorno permanece igual, algo empieza a ajustarse dentro de ti. No en lo externo, en lo interno. El autocontrol se desarrolla cuando no reaccionas impulsivamente ante la incertidumbre. La paciencia crece cuando decides no abandonar el proceso solo porque no entiendes el ritmo. La estabilidad emocional se forma cuando eliges no permitir que la percepción momentánea gobierne tu decisión permanente. Eso no ocurre en temporadas de ruido constante, ocurre en quietud. El silencio expone tu diálogo interno. Revela lo que realmente crees, cuando no hay aplausos ni confirmaciones externas. Muestra si tu fe depende de estímulos o si está anclada en identidad. Y en ese espacio, el Espíritu Santo comienza a entrenar. Entrena tu capacidad de sostener tensión sin colapsar. Entrena tu mente para no fabricar conclusiones apresuradas. Entrena tu espíritu para permanecer firme cuando las emociones fluctúan. El entrenamiento nunca es cómodo, pero siempre es intencional. En Hebreos 12, verse 11, se habla de la disciplina que en el momento no parece causa de gozo, sino de tristeza, pero después produce fruto apacible de justicia. El entrenamiento produce fruto, no ruido. Tal vez lo que estás viviendo no es abandono, es formación emocional, es fortalecimiento invisible, es resistencia espiritual siendo instalada en lo profundo. Y cuando el corazón aprende a mantenerse estable sin necesidad de señales constantes, se vuelve difícil de sacudir. Ahora observa algo importante. Si tu percepción te dice que estás solo, pero tu entrenamiento indica que estás siendo formado, ¿cuál de las dos realidades es la verdadera? La batalla entre percepción y realidad. Aquí es donde la guerra se vuelve interna. Tu percepción dice, Dios está lejos. La realidad espiritual dice, estás siendo fortalecido. Tu percepción interpreta el silencio como distancia. La realidad está construyendo resistencia. La mente humana llena vacíos con conclusiones. Cuando no hay información visible, el cerebro busca significado. Y muchas veces ese significado nace del miedo. Si no escucho nada, algo está mal. Si no veo movimiento, estoy solo. Si no hay señal, fui olvidado. Pero percepción no siempre es verdad. En 2 de Reyes, 6, verse 17, Eliseo pidió que los ojos de su siervo fueran abiertos para ver que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de ellos. La realidad ya estaba allí. La percepción era limitada.
El problema no era ausencia de protección, era falta de visión. En temporadas de silencio, tu percepción puede gritar abandono, mientras la realidad espiritual está afirmando fortalecimiento. El silencio activa inseguridades antiguas, puede tocar heridas pasadas, puede despertar memorias donde el abandono fue real en otras áreas de tu vida. Y sin darte cuenta, proyectas esa historia sobre Dios. Pero Dios no replica tus traumas. El Espíritu Santo no se mueve según tus heridas emocionales, se mueve según propósito eterno. La batalla no siempre es externa, es interpretativa. ¿Vas a creer lo que sientes o lo que sabes? ¿Vas a dejar que la percepción momentánea dicte tu conclusión permanente? Aquí es donde la fe se vuelve decisión, porque cuando eliges confiar en la realidad invisible por encima de la percepción inmediata, tu espíritu se fortalece de una manera que ninguna explicación podría lograr. Y si la percepción puede distorsionar, entonces la siguiente pregunta es vital. Si el entorno no cambia, ¿cómo te fortalece el Espíritu Santo desde adentro? El Espíritu Santo como fortalecedor interno. El Espíritu Santo no siempre cambia el escenario, pero siempre puede fortalecer al que está en el escenario. Nos hemos acostumbrado a medir el poder de Dios por lo que transforma afuera. Si la puerta se abre, es poder. Si el problema desaparece, es intervención. Si la circunstancia mejora, es respuesta. Pero hay un tipo de poder más profundo, el que fortalece el interior mientras el exterior permanece igual. En Efesios chapter 3, verse 16, Pablo ora para que seáis fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. No habla primero de cambio de circunstancias, habla de fortalecimiento interno. Eso significa que el espíritu puede inyectar firmeza donde antes había fragilidad, puede producir calma donde antes había ansiedad, puede instalar valentía donde antes había temor. Y ese fortalecimiento no siempre hace ruido. Es sutil, es progresivo. Un día te das cuenta de que lo que antes te desestabilizaba ya no te controla, que la incertidumbre no te paraliza como antes, que el silencio no te desespera con la misma intensidad. Eso no es resignación, es resistencia espiritual desarrollándose. El Espíritu Santo no te abandona en el silencio, te refuerza en el silencio, te enseña a sostener presión sin quebrarte, a permanecer firme sin necesidad de señales constantes, a respirar paz en medio de preguntas abiertas. Tal vez el entorno no ha cambiado, pero tú sí, y cuando tú cambias, el silencio pierde su poder intimidante, porque ya no dependes del movimiento externo para sentir seguridad interna. Ahora la pregunta se vuelve desafiante. Si el Espíritu te está fortaleciendo por dentro, ¿tienes el valor de permanecer aunque nada afuera se mueva todavía? El valor de permanecer. Cuando nada se mueve. Hay una forma de fuerza que casi nadie celebra. No es la fuerza de conquistar, no es la fuerza de avanzar con velocidad, es la fuerza de permanecer cuando todo parece detenido. Cuando el entorno no cambia, la tentación más grande es moverte por ansiedad, buscar alternativas apresuradas, forzar decisiones, crear salidas que Dios no abrió. Pero permanecer requiere más valentía que escapar. Permanecer significa no abandonar lo que sabes que es correcto solo porque no ves resultados inmediatos. Significa sostener tu posición cuando la presión te invita a retroceder. Significa confiar en que la estabilidad también es progreso. En 1 Corintios, chapter 15, verse 58, se nos exhorta a estar firmes y constantes, sabiendo que nuestro trabajo no es en vano en el Señor. Firmeza no siempre luce espectacular, a veces luce quieta. La cultura celebra movimiento, el reino celebra fidelidad,
Cuando nada se mueve afuera, todo se define adentro. Se define si tu fe depende de resultados visibles o de convicción profunda. Se define si tu compromiso es emocional o pactado. Se define si tu relación con Dios es circunstancial o estructural. Permanecer no es pasividad, es disciplina espiritual. Es decidir no sabotear el proceso solo porque el ritmo no coincide con tu expectativa. El Espíritu Santo no siempre te empuja a correr, a veces te enseña a sostener el terreno y esa permanencia desarrolla una fortaleza que el éxito rápido jamás podría producir. Porque cuando aprendes a quedarte firme en silencio, el silencio deja de intimidarte. Ahora la pregunta es más profunda. Si puedes permanecer cuando nada se mueve, ¿sobre qué está construida realmente tu fe? El poder de la fe de pacto. Hay una diferencia radical entre una fe basada en sensaciones y una fe basada en pacto. La fe basada en sensaciones necesita estímulos constantes, necesita señales, necesita confirmaciones, necesita movimiento visible para sentirse segura. Si algo cambia, se fortalece. Si algo se detiene, se debilita. Pero la fe de pacto es diferente. La fe de pacto no se sostiene por lo que siente, sino por lo que sabe. Un pacto no depende del estado emocional del día, no depende del clima espiritual del momento. Está fundamentado en una promesa que no fluctúa. Cuando Dios estableció pacto, no lo hizo condicionado a tus percepciones, lo hizo basado en su carácter. En Génesis chapter 15, Dios pasó entre los animales partidos mientras Abraham dormía. El pacto no dependió de la fuerza de Abraham, dependió de la fidelidad de Dios. Eso significa que tu estabilidad no está anclada en tu emoción actual, está anclada en la naturaleza inmutable de aquel que prometió. El silencio pone a prueba qué tipo de fe tienes. Si tu fe es de sensaciones, el silencio te desestabiliza. Si tu fe es de pacto, el silencio te fortalece. Porque sabes que la ausencia de estímulo no invalida la promesa. Sabes que aunque no haya señales nuevas, el compromiso divino permanece intacto. La fe de pacto no pregunta cada día si Dios sigue siendo fiel. Descansa en que ya lo es. Y cuando tu fe se vuelve pactada, el silencio pierde su capacidad de generar pánico, porque no estás esperando una emoción, estás descansando en una promesa. Ahora la pregunta es inevitable. Si tu fe está basada en pacto, ¿qué tipo de raíz estás desarrollando mientras otros solo buscan experiencias superficiales? ¿Cómo el silencio separa la fe superficial de la fe enraizada? El silencio revela profundidad. Cuando todo fluye, cuando hay señales constantes, cuando las respuestas son rápidas, casi cualquier persona puede decir que cree. La fe se siente fuerte cuando es alimentada por estímulos visibles. Pero cuando el cielo guarda quietud, la superficie comienza a desmoronarse. La fe superficial depende de confirmación. Necesita sentir para sostenerse. Necesita ver para continuar. Es intensa, pero frágil. La fe enraizada es diferente. No vive de aplausos espirituales, no se mueve por entusiasmo pasajero, se sostiene por convicción interna. En Mateo chapter 7, verse 24 a 25, Jesús habló del hombre que edificó su casa sobre la roca. La lluvia descendió, vinieron ríos, soplaron vientos, y la casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. La tormenta no creó la raíz, solo reveló dónde estaba. El silencio es esa tormenta silenciosa. No produce raíz, la expone. Si tu fe estaba construida sobre emociones, el silencio la sacude. Si estaba construida sobre identidad y pacto, el silencio la profundiza. La diferencia no se nota en temporadas de ruido, se nota en temporadas de quietud. Y aquí hay algo poderoso. El silencio no es enemigo de tu fe, es filtro de tu fe.
filtra lo superficial, fortalece lo esencial. Te obliga a decidir si seguirás creyendo por lo que ves o por lo que sabes. Te obliga a preguntarte si tu relación con Dios es dependencia de experiencias o compromiso con su carácter. Y cuando eliges permanecer, aunque no haya estímulos, tu raíz se vuelve más profunda que nunca. Ahora piensa en esto. Si el silencio está profundizando tu raíz, ¿para qué tipo de responsabilidad o autoridad te está preparando? Cuando el silencio te está preparando para mayor autoridad. La autoridad verdadera no se forma en escenarios visibles, se forma en temporadas ocultas. Nadie recibe peso espiritual sin haber demostrado estabilidad en silencio. Nadie sostiene influencia sin haber atravesado pruebas donde nadie estaba mirando. El silencio no solo prueba tu fe, la legitima. David no fue ungido rey el día que derrotó a Goliat. Fue entrenado años en campos invisibles, enfrentando leones y osos sin aplausos ni reconocimiento. Cuando llegó el momento público, su carácter ya había sido forjado en lo privado. La autoridad nace en lo oculto. Si Dios te expusiera antes de fortalecer tu interior, el éxito te rompería. El silencio crea integridad. Te enseña a obedecer sin recompensa inmediata. Te enseña a mantenerte firme sin aprobación externa. Te enseña a depender del Espíritu Santo cuando nadie te valida. En Lucas chapter 16, verse 10, Jesús dice que el que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. El silencio muchas veces representa ese poco invisible donde se decide tu fidelidad. No es abandono, es selección. Dios no está evaluando tu desempeño para castigarte. Está formando tu carácter para confiarte más. La autoridad espiritual no se otorga por entusiasmo, se otorga por resistencia probada. Y si estás atravesando una temporada donde nada parece moverse, tal vez estás siendo preparado para sostener algo que todavía no puedes imaginar. La pregunta ya no es ¿por qué hay silencio? La pregunta es ¿para qué te está entrenando? Y si la autoridad se forma en lo oculto, entonces el punto culminante es inevitable. ¿Qué significa que la fuerza de Jesús esté operando dentro de ti en medio de este silencio? La fuerza de Jesús viviendo en ti. Aquí es donde todo cambia. No estás enfrentando este silencio solo con tu propia resistencia. No estás sosteniendo esta temporada únicamente con tu fuerza humana. La vida de Cristo está operando dentro de ti. En Gálatas chapter 2, verse 20, Pablo declara que ya no vive él, sino que Cristo vive en él. Eso no es una metáfora poética, es una realidad espiritual. La misma firmeza que sostuvo a Jesús ante la presión, la misma estabilidad que lo mantuvo en pie cuando el entorno parecía oscuro, la misma obediencia que lo llevó a cumplir propósito sin necesidad de confirmación constante, está disponible en tu interior. No estás tratando de imitar a Jesús desde afuera, estás siendo fortalecido por su vida desde adentro. El Espíritu Santo no solo te acompaña, te imparte la resistencia de Cristo, te conecta con su perseverancia, te ancla en su identidad. Por eso el silencio no puede destruirte, porque la fuente de tu fuerza no es circunstancial, es encarnada. Cuando entiendes esto, dejas de ver el silencio como amenaza y empiezas a verlo como escenario donde la vida de Jesús se manifiesta con mayor claridad. Tal vez no hay señales externas, pero hay una fortaleza creciendo dentro de ti que no proviene de tu capacidad natural, proviene de Cristo en ti. Y si la vida de Jesús está operando en tu interior, entonces el silencio pierde su poder intimidante, porque ya no depende de cuánto escuchas. Depende de quién vive en ti. Ahora la transformación es inevitable. ¿Cómo pasas de temer el silencio a dominarlo con confianza? Del miedo al silencio al dominio en el silencio. Al principio, el silencio te intimida. Lo interpretas como vacío,
como distancia, como peligro. Te inquieta porque no puedes medirlo, no puedes controlarlo, no puedes descifrarlo con rapidez. Pero cuando entiendes lo que está produciendo en ti, algo cambia. Dejas de reaccionar con ansiedad. Empiezas a responder con estabilidad. El silencio ya no te desorganiza emocionalmente, no te empuja a decisiones impulsivas, no te obliga a buscar salidas apresuradas. Aprendes a habitarlo. Y cuando puedes habitar el silencio sin perder la paz, has desarrollado dominio. Dominio no significa que disfrutes la prueba, significa que no te gobierna. En Proverbios chapter 25, verse 28, se compara al hombre sin dominio propio con una ciudad sin murallas. El silencio, cuando no hay dominio, puede invadir tu mente con pensamientos de duda. Pero cuando hay dominio, se convierte en espacio de fortaleza. Ya no necesitas ruido para sentir seguridad. Ya no necesitas confirmación constante para mantener convicción. El silencio deja de ser amenaza y se convierte en entrenamiento continuo. Empiezas a caminar sin necesidad de aplausos espirituales. Empiezas a decidir sin necesidad de explicaciones completas. Empiezas a confiar sin necesidad de estímulos. Eso es madurez, eso es resistencia, eso es la fuerza de Jesús operando con estabilidad en tu interior. Y cuando el silencio ya no te asusta, te vuelves imparable en propósito. Porque nadie puede manipular a alguien que no depende del ruido para mantenerse firme. Ahora, el momento culminante se acerca. Si este silencio es una prueba, ¿cuál será tu declaración final? Si esto es una prueba, permaneceré. Ahora ya no miras el silencio con miedo, lo miras con decisión. Si esto es una prueba, no me quebrará. Si esto es entrenamiento, no me rendiré. Si esto es formación, no retrocederé. La fuerza de Jesús en ti no fue diseñada para temporadas fáciles. Fue diseñada para momentos donde todo parece quieto y aún así decides permanecer. El silencio no ha venido para humillarte, ha venido para revelarte. Revelar que tu fe ya no depende de estímulos constantes. Revelar que tu convicción no necesita explicaciones inmediatas. Revelar que tu identidad está anclada más profundo de lo que pensabas. En Santiago chapter 1, verse 3 a 4, se habla de que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La prueba no reduce, completa. Este silencio no está vaciándote, está terminando una obra en ti y ahora puedes declarar algo diferente. No necesito que todo se mueva para creer, no necesito escuchar cada detalle para confiar, no necesito señales constantes para saber que Dios está conmigo. Si esto es una prueba, permaneceré. Si esto es compresión, me expandiré. Si esto es entrenamiento, saldré más fuerte. Porque el Espíritu Santo no me ha dejado. Me está fortaleciendo con la fuerza de Jesús. Y cuando el silencio termine, no seré la misma persona que entró en él. Seré más firme, más profundo, más resistente. Ahora la pregunta final es esta. ¿Estás dispuesto a permanecer hasta que lo que se está formando en ti sea más fuerte que el silencio que te rodea?